Bienvenidos a La Vida es Bella, un podcast donde no soñamos con ovejas eléctricas. Con todos ustedes, Javier Alonso. Donde no soñamos, no te he entendido hoy. He dicho donde no soñamos con ovejas eléctricas. Ah, vale. O sea, es que la novela, bueno, hoy vamos a hablar de Blade Runner y la novela de Blade Runner se llama Los androides, Sí, sueñan los androides. sí. Vale. Philip K. Dick, si lo sé, no soy un estúpido, no me trates como estúpido. Lo que no te había entendido, porque estaba la música más alta que tú, que no sé si a Diego la pasa igual, buenas tardes Diego, pero es que no se te ha entendido porque tenía la música acá en tu mismo plano sonoro. Disculpadme entonces. Por un momento, nuestro querido Ismael ha hecho un homenaje al Nadie Sabe Nada y ha sido el que se amorra al micrófono, ¿no? El comentarista que se amorra al micrófono. El que habla así. Como hace el bueno de Berto Romero. Sí, eso es. Que es verdad, yo tampoco te había entendido. Pues disculpadme. Si queréis rebobino y lo vuelvo a hacer porque he quedado como un pedante encima de como un gilipollas. Para hablar de Blade Runner y estando Diego presente, no puedes venir aquí sin haber hecho los deberes. Eso es así. Porque habrá cosas en las que está uno de acuerdo con Diego y las que no tienes que rebatirle, porque si no quedas como un estúpido. Y yo no quiero quedar como un estúpido. Dicho esto, hoy no está con nosotros Laura, le mandamos un beso y un abrazo. Estamos los tres pollas viejas de siempre, las cosas como son. Y a veces es tan triste que ni siquiera hay tres, que hay dos en las cañas. Pero bueno, intentaré estar en las cañas, yo lo prometo, pero es que la vida a veces... Que ya llevamos 3 y ahí seguimos él y yo solos, ¿eh? Tampoco es que me eche de menos, que os puse un ratico ahí, digo, pero todavía siguen, porque es que fue así, yo estaba haciendo mil cosas en casa, digo, hostia, pues si todavía siguen esta gente, o sea que no creo que echéis de menos a nadie, es más, es lo faltáis, que tenemos uno más. Que no tenemos que andar buscando abogado y esas cosas para cuando llegue la citación del juzgado y demás. Cuidado que consulté a abogados y me puedo meter con la morfa esta, porque no es miembro de la Casa Real. Pero ahora mismo no lo han nombrado, pero vamos, todo el mundo sabemos de qué estamos hablando. Los fieles seguidores sabemos de qué estamos hablando. Sí, otra cosa sería que me metiera con la rey, la reina y las infantas. ¿Me gustaría meterme? Sí. ¿Me puedo meter? No. Así que ahí lo dejemos. Hombre, por poder... Esto es como en los exámenes. ¿Puedes copiar? Claro que puedes. Si te pillan, ya es otra historia. Sí, pero quiero decirte que ahí tenemos todavía en este país, que es que somos una rareza en Europa como para muchas cosas, un delito que es injurias a la corona, que es que eso me resulta de la Edad Media. Eso es la dote y luego estaba la otra que ofrecías a tu mujer recién casada, que no me acuerdo cómo se llamaba eso. Si me ayudáis a lo mejor. Derecho de pernada, puede que sea. Sí, que el señor de las tierras tenía el derecho a presuntamente desvirgar a la mujer con la que te casabas, porque si te casabas con ella es que no era virgen, y el señor de las tierras tenía derecho a hacer antes que tú el acto de desvirgamiento en la noche de bodas. Eso es. El derecho de pernada, que sale muy reflejado en Braveheart, por ejemplo, y que por eso se casan en secreto. Dicho todo lo cual, hoy tenemos un clásico entre los clásicos. Realmente llevamos una temporada de muchos clásicos, realmente. Lo más novedoso que hemos traído aquí al programa oficial es la película coreana de Isma. Es lo más del siglo XXI, porque todo lo demás es del siglo XX. Y como no, Diego, pues la has traído, por lo tanto es tu deber presentar la película. Bueno, pues os reconozco que uno de los motivos por los que decidí abandonar la ponzoña en la que os metisteis el año pasado era porque echaba de menos comentar en este programa esas historias que tanto disfruto, distopías tristes y pesimistas que utilizan además mi querida ciencia ficción como excusa para reflexiones más elevadas. Y esta de hoy puede que sea la más importante. Para mí, personalmente, porque le tengo un cariño especial. Porque es de esas de ver en VHS, en mi televisión de tubo, y porque recuerdo que incluso desde el primer visionado, aunque yo era relativamente joven, pillé por dónde iba. Lógicamente, no en toda su amplitud, pero sí que la entendí. Eso para mí. Y para todos, bueno, pues porque el argumento plantea una profundísima reflexión existencialista de primera línea al buscar encontrar sentido a la vida e incluso llegar a confrontar con tu creador.
porque el guión nos lleva por el siempre seductor camino del cine más negro y sucio, porque su apabullante apartado técnico nos regala planos asombrosos como esos spinners volando entre edificios gigantes y decadentes, ese discurso de Rutger Hauer bajo la lluvia que ya ha quedado para la historia, o ese final seco, duro e incómodo. Y además nos regala también una banda sonora sublime e inolvidable, de Vangelis. Porque por estética es una película tan hipnótica al mezclar ese cínico cine noir con el futurismo más pesimista que incluso inventó cinematográficamente hablando un estilo, el cyberpunk. Eso de mundos futuros distópicos, tecnológicamente elevados, pero socialmente destruidos. Algo que a mí, por las elecciones que suelo traer este programa, como os imaginaréis, me gusta muchísimo. Y por último, porque si investigas un poco y te dejas llevar por la dinámica del Blade Runner verso, acaba siendo tan absorbente la propia película como el desastroso proyecto de alrededor, plagado de dificultades, de problemas y de incidentes que supongo que Isna nos contará alguna cosita en la ficha técnica. Aún así, sé que no es una película perfecta. Al contrario, cualquiera que quiera puede explotar sus defectos. Ahí están. Yo no los voy a negar. Si es vuestro caso, si es tu caso, Javi, adelante. A mí no me va a molestar. Al revés, probablemente los defenderé como parte del encanto. Pero sí creo que, objetivamente hablando, todos esos valores que antes he mencionado convierten a Blade Runner no en la mejor película, ya sé que no, ni siquiera dentro de la ciencia ficción, donde se puede categorizar por su temática, pero sí puede que sea la más fascinante. Por meterme en el medio, para que no sea todo esto, porque como sé que Ima también va a valorar muy bien la película, que yo no quiero decir, como siempre, que no me guste, he de decir que el tempo es tremendamente lento en esta película. Es una película para disfrutar de otra manera, que no quiere decir que sea una mala película, sino que es una película como puede ser el Guernica, para disfrutarla, pero que te expliquen lo que estás viendo, sinceramente. Por eso, aunque yo entendí ciertas referencias y aunque me vayan a lapidar como antiguamente, a mí la versión explicativa de esa voz en off ayuda a entender ciertas cosas a un espectador neófito. No estoy hablando de mí, que yo intento, además para el programa, intento ver más allá y entiendo muchas referencias que hay en la película, pero no creo que sea para demonizar esa voz en off como se la ha tratado en muchas, o por lo menos he leído, que incluso el propio director reniega de esa versión. No creo que esté tan mal, tampoco baja la película muchísimo por esa voz en off, sino que ayuda a entender la película y entiendo a los productores que la pusieran. Otra cosa será que cuando hablemos del final, que imagino que, que tendremos que hablar de ese final rodado dos veces, donde es verdad que no hay por dónde cogerlo el otro final, pero sabiendo dónde salen esas imágenes me parece tan elegante cinematográficamente hablando que digo, joder, ¿cómo pueden coger de una cosa para la otra? O sea, es solo meramente anecdótico ese final, pero sí que me resulta, joder, tremendamente curioso y cosas que seguramente hoy en día no se harían, pero joder, eso sí que me gusta. Isma. Bueno, pues a ver, Blade Runner, muy difícil hablar de esta película y muy difícil hacerlo en tan poco tiempo como el que vamos a tener hoy. Es posiblemente de las películas de la historia del cine de la que más anécdotas interesantes se pueden contar, de la que más chicha se puede sacar. Es una película compleja, preciosa. Yo recuerdo cuando vi esta película en su momento que a mí me atrapó principalmente, y es por lo que me sigue atrapando hoy en día, por la estética. Es cierto que la película es una película difícil de entender en un primer visionado, sobre todo según en qué momento la veas. Yo cuando fui adolescente la vi y la pillé básicamente porque ya había devorado muchas películas que curiosamente esta Blade Runner habían inspirado posteriormente a esas películas. Y hablo sobre todo del manga japonés, Ghost in the Shell, Akira. Son películas que se han visto profundamente influenciadas por Blade Runner y que Blade Runner yo vi posteriormente a consumir ese tipo de materiales. Por lo tanto, pues es fácil entender de dónde vienes, pero sí que es cierto que un público de 1982 que no está acostumbrado a que le hablen de robots, androides, replicantes, o no al menos de la manera en la que lo hace Blade Runner, pues entiendo que en su momento tuvo que ser una película muy difícil de comprender. Aún así, aunque a mí la historia me parezca apasionante y sobre todo me parece que tiene uno de los mejores finales de la historia del cine, no por lo impactante que resulte ni por el cliffhanger que pueda tener, como puede ser el caso de
yo qué sé, Psicosis. En este caso, por la escena tan maravillosa y tan excelentemente interpretada y bien rodada de ese final de Lágrimas en la lluvia, que es espectacular. Pero yo siempre, en su momento me pasó y me sigue sucediendo que es una película que sobre todo me atrapa por su estética tan maravillosa. Hablaremos en detalle de esto en la ficha técnica, pero es que yo creo que esta película es sobre todo... creo que generó una escuela en la ciencia ficción, no solamente por lo que contaba, que también, pero sobre todo por esa estética cyberpunk, como bien ha dicho Diego, que creó, y sobre todo por el uso del humo, las luces, la decadencia de esas ciudades futuristas. Hay cientos de películas, luego en la ficha técnica me gustaría mencionar algunas que se han visto influenciadas por Blade Runner. Dicho esto, para mí es un clasicazo indiscutible, una película con escenas que son maravillosas, que sin duda, y ahí creo que voy a darte la razón siempre, Javi, es una película lenta, es una película difícil de ver. Y con respecto al tema de la voz en off, la voz en off no es tan criticada por la gran mayoría de los que disfrutan de esta película. De hecho, hay mucha gente que prefiere la versión de la voz en off. El problema de la versión de la voz en off, que fue la versión que se vio en cines en Estados Unidos, es ese final. Ese es el verdadero problema de la versión de cines, o la versión apócrifa, o la versión que no defiende Ridley Scott. Porque de hecho, el propio Denis Villeneuve, el director de la secuela de Blade Runner 2049, defiende bastante la versión de la voz en off de esta primera película. Y es la que a él le gusta, lo único que él intentó continuar un poco más en el tono de la película que luego Ridley Scott hizo con su montaje del director, o más bien con el montaje final, porque curiosamente el montaje del director no es el de Ridley Scott. Pero bueno, dicho esto, creo que igual versión que se vea, es una película indiscutiblemente muy buena y sobre todo estéticamente espectacular. Eso es lo que yo pienso. Por si os interesa, ya que habéis abierto desde Saque ese melón, parece ser que la gran mayoría de gente está un poco de acuerdo en que le gusta la voz en off al principio o hasta mitad de la película, como bien ha podido deslizar Javi, igual porque contextualiza, porque ayuda a comprender ciertas cosas, que ojo, cuidado, yo creo que tampoco hay que ser un genio para entenderlas sin la voz en off, pero bueno, es cierto que contextualiza, que ayuda más a empastar esta historia futurista y distópica con ese cine noir tan evidente, también en una capa más como es la voz en off, pero también incluso a la gente que le gusta al final hay momentos en los que sobra, olvidaros del final, doble final, trifinal, como por ejemplo esos momentos en los que dice mucho más la expresividad o la falta de ella de Harrison Ford mirando a Rutger Hauer que nos metan ahí una voz en off diciendo nunca sabré jamás y en ese momento. Es decir, como que al principio está bien y gusta más o menos a todo el mundo, pero luego es verdad que igual sobra un poco en otros momentos. Eso es un poco el equilibrio al que ha llegado más o menos la gente. Por cierto, No, sin dejar este tema, y te dejo ahí, uno de los motivos por los que los productores hicieron lo de la voz en off, evidentemente era por hacerla más atractiva al público, lo justificaron más bien por el hecho de hacerlo más parecido al cine negro del que quería homenajear, por así decirlo, Blade Runner, ¿no? El cine negro ya sabéis que se utilizaba mucho la voz en off, pues los productores utilizaron esa excusa para meter esa voz en off. Que por cierto, Harrison Ford grabó, mejor dicho, de una manera totalmente desganada, y además es que se nota. Hay cortes por ahí en el que se está descojonando vamos, que no tenía ganas de hacer aquello. Harrison Ford está en mi bando y él mismo reconoce que lo boicoteó. Intentó boicotear la voz en off con esa desgana, efectivamente. sí, pero es que yo estoy de acuerdo con lo que dice Diego. Hay momentos, sobre todo en la historia de amor, que te sobra esa voz en off, pero hay otros momentos que contextualizan muy bien y que adecua. Yo creo, es que lo creo además fervientemente, lo que quería contar Philip K. Dick y lo que quería contar Ridley Scott no se desvirtúa con esa voz. Es más, potencia más. Que trate más o menos al espectador de tonto. Bueno, pero es que eso es el debate universal. Eso no es por Blade Runner o no Blade Runner. Y yo os hago una Pero, pregunta, ya sé que sacamos y abrimos este melón, os hago una pregunta que es delicada porque estamos hablando de uno de los grandes hitos de la historia del cine, pero ¿creéis que la película sin voz en off no funciona o no es tan comprensible para la gran mayoría del público porque Ridley Scott no hizo el trabajo más fino de su carrera y falló?
y luego la película se salva gracias a una historia que está muy bien y sobre todo una estética espectacular, o es intencionado por parte de Ridley Scott que la película sea compleja y que el espectador tenga que trabajar intelectualmente para entender lo que está sucediendo? Yo es que contesto ante lo Diego porque imagino que va a defender a Ridley Scott como siempre ha hecho y le voy a dejar, por supuesto, que dé su opinión. Pero si a mí me preguntas, por encima de la dirección y del guión, está toda la dirección de arte, de producción de esta película, que es una pasada. Además, como siempre digo, hay que contextualizar en qué año se hizo. Sí. Y por encima incluso de eso está la banda sonora. Sí. Por encima de todo eso está una banda sonora que es un arte en sí misma. Y además, cuando sabes cómo está creada, que era sin partitura, con un copión, y que Vangelis se ponía la secuencia, que era, imagino que lo dirás ahora, pero solo te robo esto, iba creándola a la medida y que ha quedado para la historia. Para que, o sea, tú puedes no haber visto Blade Runner, pero sabes cuál era la banda sonora de Blade Runner. Y eso lo sabe todo el mundo. Eso quiere decir que algo ha hecho bien. Vamos a dejarlo aquí. Diego, te voy a dar la palabra en cuanto volvamos, porque es que si no, no, ya estamos aquí los tres, entonces no respetamos los bloques y se nos va. Y luego cuando llegamos al bloque grande ya no tenemos nada que hablar de la película. Entonces, volvemos al cine coreano, creo, si no me equivoco, Isma, Sí, para cine la coreano, semana que seguimos viene. con cine coreano, sí. Imagino que no es una película navideña, como a mí me hubiera gustado, pero sí que tenemos un especial y aprovecho para hacer esto que se hace, y no me acuerdo cómo se llama, de fomentar el día 19, 18, 18. especial de cine navideño. ¿Qué ves en Navidad en tu casa? Aparte de José Mota, estamos dando de ficción, por favor. Dale, Isma, primera pista. Pues la primera pista, como entiendo que es más difícil mis pistas porque son películas no quizás tan conocidas, pues voy a ir con algo bastante fácil si conocéis de qué estoy hablando. La película que vamos a ver la semana que viene es la tercera entrega de una trilogía. Vale. Muy bien. Damos una rafadita y nos ponemos con la ficha técnica de Blade Runner. Están escuchando La vida es bella. Pues Isma, háblanos un poco de Blade Runner. Bueno, pues muchas cosas ya las hemos dicho, pero bueno, voy a intentar lanzar el guión que yo tenía preparado, que evidentemente luego sé que vosotros, porque Javi ha estudiado mucho y Diego es una de sus películas, así que sé que no me vais a fallar ninguno de los dos. Pero bueno, si el otro día hablábamos de Halloween como el prácticamente origen del cine slasher, yo diría que Blade Runner no es el origen de la ciencia ficción, ni muchísimo menos, pero sí es el origen, como ya hemos dicho, de un género concreto de la ciencia ficción, que es el cyberpunk, ¿no? Algo que a día de hoy todavía sigue sonando y generando contenido, películas, series y videojuegos. Blade Runner se estrena en 1982 con una producción desastrosa. Podemos hablar de que es esa fracasada película de ciencia ficción que el tiempo ha ido poniendo en su lugar, ¿no? Como película de culto. Una película que a día de hoy es inspiración de cualquier película que tiene que tener una estética futurista y decadente. Ese género que llamamos el cyberpunk. Este estilo ha inspirado a muchísimas y muchísimas historias del cine, las series, los cómics, novelas y, como no, pues los videojuegos. Sin ir más lejos, en este podcast hemos hablado de algunas de esas películas que Blade Runner ha inspirado. Por ejemplo, Akira, que ya la he mencionado hace un tiempo, hace un rato. Akira es una película espectacular, ya lo sabéis que a mí me encanta, pero que el primer manga que se publica de Akira lo hace el mismo año en el que Blade Runner se estrena, evidenciando, aparte que cuando uno ve Akira, la referencia de Katsuhiro Tomo, el creador de Akira, cuando hace esta historia con Blade Runner, ¿no? Recientemente en la historia de los videojuegos tenemos un videojuego, por ejemplo, que es muy conocido, muy famoso, que es el Cyberpunk, que es una clara referencia no solamente al género, sino también la estética de la ciudad, que es Night City. Hace una referencia a esa Los Ángeles de Blade Runner, la estética, los androides, la gente alterada
con piezas cibernéticas. Bueno, todo esto evidentemente bebe muchísimo de Blade Runner. Y en la historia del cine pues tenemos películas como La Yo Robot de Will Smith, una película un poquito menor pero que evidentemente bebe bastante de aquí. Tenemos Dark City y Matrix, películas que en su momento fueron muy comparadas entre sí, pero que igualmente también beben mucho de Blade Runner, incluso películas que están basadas en novelas de Philip K. Dick, pero que su estética se ve modificada o alterada gracias a las influencias de Blade Runner. Por ejemplo, tenemos esta... ahora no recuerdo el nombre. Desafío Total y Minority Report, dos películas que sus historias están basadas en historias de Philip K. Dick y que creo que también comparten bastantes elementos con Blade Runner a nivel estético, sobre todo Desafío Total, más que la peli de Minority Report de Spielberg. Y bueno, dicho esto, muchas películas a día de hoy del género de la ciencia ficción posteriores a Blade Runner no hubieran sido lo que son si no hubiese existido Blade Runner. Y esto es una realidad. Blade Runner generó un precedente en la historia del cine y muchas películas de ciencia ficción se han visto inspiradas o cambiadas incluso por este punto de la historia. Como ya hemos dicho, Blade Runner es una película muy complicada y además de todas las cosas que os voy a contar en cuanto a la ficha técnica es que es muy difícil quedarse con alguna. Yo he ido cogiendo algunas que me han parecido interesantes, pero es que son infinitas las curiosidades que hay de Blade Runner. Para empezar, decir que efectivamente el rodaje fue un verdadero desastre y que Ridley Scott, nadie guarda buen recuerdo de la experiencia de rodar Blade Runner y trabajar con Ridley Scott en aquella época. Tanto es así que la gente del equipo llamaba a la película Blood o Blood Runner, que vendría a ser sangre, Runner sangre, o sea, es un juego de palabras en inglés con el título de la película, porque para ellos rodar esta película fue sangre, sudor y lágrimas. Ridley Scott exigía un nivel altísimo a todos los integrantes del equipo y no paraba de rodar una escena hasta que no conseguía los resultados que él estaba buscando. Philip K. Dick desconfiaba bastante del proyecto inicialmente cuando se le anunció que se iba a hacer una historia, que se iba a hacer una película de su historia. Libro, por cierto, que ya lo hemos dicho, que se llamaba Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Uno de los primeros en interesarse en hacer esta película fue curiosamente Scorsese. Scorsese tonteó con la idea de hacer una película de Blade Runner porque le gustó mucho el libro, pero sí que es verdad que nunca llegó a tener los derechos para poder hacerla. Y Robert Jaffe fue el primer guionista y productor que escribió un guión de Blade Runner y se lo presentó aquí a Philip K. Dick, el cual odió esta versión y de hecho le mandó literalmente a la mierda y le dijo que no le volviese a hablar nunca más porque lo que había escrito era deleznable. Pasaron los años y por fin Hampton Fancher, a finales de los 70, el guionista principal de la película, fue quien escribió el guión que llevaría a Ridley Scott a la pantalla. Este guión tampoco le encantó mucho a Philip K. Dick, pero finalmente le acabó gustando un poquito más cuando Ridley Scott quería hacer algunos cambios que Hampton Fancher no estaba de acuerdo y Ridley Scott acabó contratando a otro nuevo guionista que era David Webb Peoples, con quien terminó el guión, hizo las correcciones necesarias, se rodó la película y a Philip K. Dick le pusieron los primeros 20 minutos de la película con los efectos especiales y el escritor acabó encantado con esta versión. De hecho, posiblemente ha sido de la única vez en la que realmente acabó contento con una película de sus libros. Lo triste es que el escritor, Philip K. Dick, murió antes de poder ver la película estrenada, finalmente. Una pena, porque seguramente la hubiera disfrutado. En las primeras versiones del guión de Hampton Fancher, que esto fue uno de los motivos por los que Ridley Scott acabó a leches con el guionista, los robots se llamaban androides, tal y como se llaman en la novela de Philip K. Dick, pero a Ridley Scott no le gustaba nada este término, no le gustaba y lo quería cambiar. Y finalmente, con el nuevo guionista, con Peoples... Perdona, Isma, perdona que te corrija, si mal no recuerdo la novela son andrillos. 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 No sé si igual fue una cosa del doblaje español, de la traducción española, pero se le llamaba andrillos. Curioso, muy curioso. Perdón, y por eso Ridley andaba como loco por encontrar un término diferente que supongo que vas a contar de dónde sale, ¿no?
Pues sí, de hecho, la anécdota que yo tengo anotada es que Peoples, que fue este guionista que estuvo corrigiendo el guión ya de la mano de Ridley Scott y un poquito haciendo lo que Ridley Scott le pedía, básicamente, encontró la idea del término replicante en que su hija le estaba explicando la réplica biológica del que estaba estudiando en el colegio, de cómo las células, los tejidos y los organismos son genéticamente y exactamente idénticos y por lo tanto cogió el término replicante y lo metió en el guión de su película para referirse a estos androides que imitan a los humanos. Es una película que para su época, que tuvo 35 millones de dólares de presupuesto finales, porque sí que es verdad que inició teniendo unos 15, 17 millones de dólares, era un presupuesto bastante pequeñito para algunas películas de ciencia ficción de la época. No es una película de serie B, ni muchísimo menos, pero tampoco era una serie tremendamente cara, perdón, una película tremendamente cara, lo cual creo que saca a relucir más el valor de esta película, porque como hemos dicho, técnicamente es espectacular, a día de hoy se ve de maravilla y solamente tuvo un presupuesto de 35 millones de dólares. A mí me gustaría destacar en el apartado técnico el trabajo de Jordan Cronenweth, que es el director de fotografía, no sé si digo bien su nombre, que para mí es el verdadero responsable de haber creado la estética de esta película. Sí que es cierto que evidentemente Ridley Scott ahí estaba y haciendo sus indicaciones de director. Aparte, Ridley Scott es un director de los que le gusta estar en la cámara, de los que le gusta grabar en la cámara, no es de los que se ponen en monitores, pero sí que es verdad que el director de fotografía hace un trabajo aquí espectacular. Esos neones, esa lluvia, ese humo, el ruido en la imagen. Yo creo que es que no hay una película más bonita a nivel visual que Blade Runner. Es una maravilla. Es una maravilla. Y luego en cuanto a los actores, pues evidentemente lo que ya sabemos, pues Harrison Ford. Si hay una descripción de estrella de Hollywood, ese es Harrison Ford. Un tipo que además estaba en el mejor momento de su carrera, venía de hacer Star Wars, venía de hacer Indiana Jones, buscaba un papel dramático y ahí estaba en Blade Runner, cogiendo el papel de Deckard, ¿no? Quizás por culpa de precisamente que venía de hacer Star Wars y de que venía de hacer Indiana Jones, esta película no funcionó tan bien en el público americano, porque la gente vio que al protagonizarla Harrison Ford, pues esperaban un Han Solo o un Indy, un personaje carismático, simpaticón, con toques de comedia, con toques aventureros, familiares, y se encontraron con un personaje totalmente diferente. Y quizás por eso no llegó a funcionar tan bien en su momento en taquilla. Por otro lado, tenemos a Rutger Hauer, que es el actor holandés que inició su carrera trabajando con nuestro querido director holandés. Tengo la cabeza hoy. Paul Verhoeven. Paul Verhoeven. Correcto. Rutger Hauer, actor holandés, trabajó mucho con Verhoeven en su momento. Y bueno, para mí este hombre es el que se lleva la película de calle, principalmente por la escena final. La película de su carrera, sin lugar a dudas, su mejor interpretación, pero es que en el momento que la película da una vuelta, da ese giro hacia que los villanos y los héroes cambian sus roles para presentarnos esa escena final, es que te quedas sin habla y la interpretación de este hombre es magistral. Este actor lo hemos visto en infinidad de películas de serie B posteriormente. Tiene una carrera extensísima, ha hecho un montón de películas, pero se salvan muy poquitas, la verdad. Es uno de esos actores que ha hecho mucho cine de serie B. Ahora bien, también ha estado en producciones un poquito más interesantes, haciendo de segundón, como por ejemplo Sin City, Batman Begins de Nolan, Lady Halcón. Y luego de las pelis de serie B que ha hecho en los últimos años, a mí me gustaría recomendar una que, si no recuerdo mal, se llamaba Hobo with a Shotgun, que creo que se traduce algo así como El vagabundo con escopeta, que es una película muy divertida, con el de protagonista. Es una de esas de serie B gamberras que tanto nos molan a Diego y a mí. Por otro lado, en el reparto, pues Daryl Hannah, que, bueno, un personaje interesante, aunque creo que tampoco como para lucirse como actriz Daryl Hannah, yo diría que evidentemente a Daryl Hannah pues la hemos visto en Wall Street, en Splash o incluso en Kill Bill, donde hace de la del parche en el ojo, la enfermera. Y luego, pues, el resto del reparto no voy a profundizar más en él, que no sé si luego Diego quiera comentar alguno. Pues este salía no sé qué película, que seguro que sí. Y evidentemente donde ya voy a terminar este repaso por la ficha técnica es en la banda sonora, con ese Vangelis, ese compositor que ha compuesto bandas sonoras de otras películas, como por ejemplo la de Carros de Fuego, mitiquísima también donde las haya, pero es que creo que el trabajo que hace aquí en Blade Runner es espectacular.
Y como ya ha adelantado antes Javi, efectivamente él componía la banda sonora a medida que iba, digamos, viendo la película, casi en tiempo real, sin partitura, lo que le inspiraba lo que estaba viendo en pantalla. Y es que ese sintetizador, esos sonidos que más que música son casi un personaje más de la película, sin duda nos transportan a esa Los Ángeles futurista y decadente de Blade Runner. Un trabajo espectacular. Así que esto es lo que yo más o menos tenía apuntado para comentaros. Espero no haberme alargado mucho. No, Diego. Bueno, complementando, hay que recordar que otras películas que nos han podido llegar o obras de ficción de Philip K. Dick, que es, por ejemplo, a Scanner Darkly, que Sí, muy chula. Richard Linklater, que yo creo que esa, probablemente si hubiera llegado a verla le hubiera gustado lo que hicieron, o la serie El hombre en el castillo, que está reconocido por casi todos, probablemente es su mejor libro, El hombre en el castillo. ¿Vale? Este era un tipo torturado y habitualmente lisérgico también, supongo que iba con la época. Y es verdad que la película se toma muchas licencias en su adaptación, pero yo creo que todas son acertadas. Respecto a Ridley Scott, y de paso aprovecho para responder esa pregunta que has lanzado antes, Irma, pues es que Ridley Scott es un tipo puntilloso, preciso, detallista en el apartado técnico. Y Javi, has dicho antes lo del trabajo de arte y producción. Es célebre que Ridley Scott estuvo muy encima de todo esto. Si paras algunas escenas puedes comprobar que los kioscos, las revistas se han hecho el proceso para esto. Puedes ver que en los parquímetros hay un aviso legal de cómo rompas esto, se te va a llevar a la cárcel y tal, y está hecho. Los anuncios que vemos, por ejemplo, en esa nave que va pasando emitiendo anuncios, son anuncios que se grabaron reales en 35 milímetros y luego se pusieron se sobrepusieron sobre esa nave que va yendo por ahí. Mucho trabajo técnico en esta película, y Ridley Scott encima de todos. Así que, Isma, sí creo que es deliberado por parte de Ridley Scott. Pretende buscar muchas cosas, pero por desgracia para él, las que más han pasado a la historia me da la impresión que han sido o fueron un poco fruto de cierta chiripa mezcla con la subcultura que se creó de esta película después en el momento videoclub, etcétera. En el reparto, bueno, pues Harrison Ford, como tú bien has dicho, para mí el principal aporte, sinceramente, no sé vosotros cómo lo veis, es que yo creo que esa cara de tonto que tiene, de que no se entera de qué va la vaina, creo que le viene perfecto al personaje. Como que no acaba de entender muy bien en qué se ha metido. ¿Vale? Y creo que le viene muy bien. Y por cierto, has dicho antes que buscaba alejarse de Han Solo, de Indiana Jones. Por eso se cortó el pelo y por eso va sin sombrero. Algo que personalmente yo creo que el cine noir pide a gritos, ¿no? Que el protagonista lleve sombrero. Pues precisamente por alejarse de todo esto es por lo que fue así. Mencionar también que Rutger Hauer llegó al rodaje de Bacile con el pelo teñido, con una estética colorida y gamberra, así en plan Elton John o el Billy Idol de la época, y que gracias a eso a Ridley le gustó, decidió mantenerlo, y creo que la imagen de Roy, la imagen de Rutger Hauer en Blade Runner, es una imagen de primera línea del cyberpunk a día de hoy, y es algo que se trajo él puesto de su casa. Yo sí quiero mencionar algunos otros actores del reparto, como Son Young, quien interpreta a Rachel, a la otra replicante, que también la pudimos ver en Dune. En la Dune, la buena, la de David Lynch, la de 1984, que transmite una gran fragilidad. Me gusta cómo transmite ser ese objeto casi parece de cristal, que está a punto de romperse, a pesar de una estética también muy ciberpunkera, ¿no? Es una especie de reverso femenino del Roy, de Rutger Hauer. Es célebre que se llevó fatal con Harrison Ford, el cual le cogió manía casi desde el principio por cosas como, por ejemplo, repetir 27 veces la escena en la que ella se refiere al búho que tienen, porque era incapaz de decir la palabra búho y no reírse después. Y al parecer llevarse tan mal entre ellos es algo que podemos discutir luego, si queréis, si se ve reflejado de verdad o no en la escena de la violación, porque hay quien lo llama violación, hay quien lo llama relación sentimental, se puede considerar relación sexual, se puede considerar una violación si es un androide. Ahí está el debate. La cuestión es que
dicen las malas lenguas que la pobre Sean Young lloró de verdad después del bofetón que le calza Harrison Ford. Respecto a Daryl Hannah, pues sí, también me gustaría mencionar que, hombre, sale en una de mi querido Carpenter, que no es su mejor película, ni mucho menos, Memorias de un hombre invisible, por ahí está, y algunos otros, ¿no? Como Brian Jones, que es el que interpreta a Leon, el otro replicante así grandote y tal, que sale en Tango y Cash. Joanna Cassidy, por si a algunos os ha sonado la cara de algo y no la reconocéis muy bien, la chica de la serpiente, bueno, pues es la chica de quien engañó a Roger Rabbit, la novieta del personaje protagonista. También tenemos a Joe Turkel, el Tyrell, el dueño de la empresa, que igual también hay gente que le suena mucho de algo y no recuerda dónde. Bueno, pues este hombre es el barman fantasma del Resplandor. De hecho, se le contrató para esta película cuando le vieron interpretar ese personaje. Por supuesto, Edward James Olmos, que interpreta aquí a Gaff, el siempre recordado, ¿no?, como capitana dama de la serie Battlestar Galactica. Y bueno, un último detallín a nivel reparto, que sale aquí James Hong. Ese James Hong que tanto os gustó el año pasado haciendo de abuelo en toda la vez en todas partes y que por supuesto salen muchos productos de esta época, como no, en Golpe en la Pequeña China, siendo el villano de esa película, de Carpenter también. Un par de matices técnicos que ya ha mencionado Irma mucho. Decir que la idea inicial era que fuera una especie de Nueva York, pero luego lo pensaron mejor y dijeron, ¿qué saldría de unificar y masificar una especie de Los Ángeles y San Francisco? Que crecieran tanto las poblaciones que se juntaran esas dos ciudades. Bueno, pues algo así es lo que tenemos aquí. La estética, es importante tener en cuenta que Ridley Scott ya había trabajado con Moebius para los diseños de producción de Alien, ¿vale? Y era muy seguidor de la revista francesa Metal Heartland, su versión americana Heavy Metal, película, por cierto, que yo ya mencioné en mi sección una vez para alabar, por supuesto, ¿vale? Y por tanto creo que esta Blade Runner bebe también mucho de ahí. Además tiene bastante similitud argumental con el Long Tomorrow, que es otra de las historias de Moebius para esa Metal Heartland, para esa Heavy Metal. Hay que decir que es importante tener en cuenta que casi todo está rodado en decorados interiores, aunque no lo parezca, ¿vale? Pero que todo viene cogido de otras producciones. Muchos de los decorados interiores vienen del Halcón Maltés, por ejemplo, y muchos de los neones y de la estética visual y colorista lo heredaron de los decorados de La Corazonada de Coppola, que también salió por esas fechas. Cuando acabó Coppola, pues se lo trajeron para esta producción. Entonces, todo el tema cyberpunk que creo está muy bien, pero hay que tener en cuenta que viene un poco a nivel, igual por lo del tema del presupuesto que ha mencionado Isma, viene, pues bueno, heredando ciertas cositas. Y todo esto de los bajos fondos, ¿no?, de lo húmedo, lo sucio, lo frío y lo solitario, creo que contrasta muy bien con la alta alcurnia, aquí representada por ese Tyrell, la Tyrell Corporation, ¿no?, con esos edificios altos, gigantescos, magnificentes, faraónicos. De hecho, es una especie de pirámide, la Tyrell Corporation, que vemos desde el principio, y luego le vemos a Tyrell tanto en su oficina como en su dormitorio, todo como muy barroco, muy casi egipcio, parece un faraón, ¿no?, ahí en su pirámide. Y todo esto que se puede ver en la película, en los decorados, en las escenas de cuando les vemos por las azoteas, lo que se ve debajo, esa escena agarrado a una viga que parece que se va a caer al final, todo eso que vemos abajo, casi todo lo que veis es matte painting, más trucos ópticos con las lentes y las cámaras, como los vuelos en spinner también, o las explosiones en las azoteas del principio, algo que es muy de valorar como proeza técnica. Y perdona si yo también me alargo un poco, pero es que esta película tiene mucho. Podríamos estar horas hablando de ella, he sintetizado lo que he podido. Bueno, para seguir sintetizando, yo paso palabra porque más de la ficha técnica no se puede decir. Yo vuelvo a decir que me parece una obra de arte cada fotograma. Isma ha destacado la fotografía, yo sigo pensando y no me bajo del burro, que la dirección de arte está un poco por encima de la dirección de fotografía. Entiendo lo que quiere decir Isma técnicamente, pero la dirección de arte, y sobre todo es lo que acaba de decir Diego, es que esto es el 82, no estamos hablando de ahora, que es todo más difícil, y a mí eso me ha encantado, me ha flipado muchísimo y me ha gustado mucho el vestuario, que no hemos hablado del vestuario, todo eso, cómo pusieron de moda toda esa estética, que la película
bueno, ya hablaremos ahora, pero eso fue un fracaso tremendo en taquilla, un fracaso. Pero la estética sí que avanzó, que es algo que, y de hecho reflotó en los videoclubs y luego la crítica reaccionó a ver, pero claro, yo entiendo que no es una película blockbuster, que no es una película que pueda gustar a todos los públicos y que a día de hoy es un clásico, como cuando hablamos, yo creo, de 2001, Una odisea en el espacio, técnicamente, que es una pasada, pero la historia no es para todos los públicos. Y mira, mi Kubrick, ¿qué voy a decir yo de él? Pero puedo estar a la altura que la adoración que tiene a los primeros railesco que tiene Diego con estas películas, ¿no? Pero hay que ser consecuentes que esta película no es para todos los públicos. Bueno, lo dejamos aquí, ahora retomamos enseguidita. Necesitamos una segunda pista, hemos dicho la primera que es la tercera entrega de una trilogía, que a mí eso me mosquea, porque la siguiente pregunta de tu pista es, ¿no necesitamos ver las otras dos películas antes de ver la trilogía, la tercera? Pues si quieres esa pista, ya te la doy. No necesitáis ver las dos primeras para saber de qué va la vaina. Aunque una de ellas la habéis visto ya. Vale, ahora estoy en blanco. Diego ya la sabe, pero bueno. Ya está. Esa era la pista, ¿no? Sí. Vale, pongamos a Luis Tosar. Pues nada, soy Luis Tosar y nada, un saludo muy grande y muy cariñoso para todo el equipo de La Vida es Bella. Antes de... Y aunque de momento vamos bien tiempo, voy a meter dos insertos aquí, hablando de edición. Uno, ¿qué os parece? Porque yo es que lo he visto que se ha estrenado de tapadillo. Voy a hacer tres preguntas. Y una tiene que ver con lo que hablasteis la semana pasada en Las Cañas, pero no quiero dejar de dar mi versión sobre ese tema que hablasteis. Que todavía no la has visto, ¿no? Napoleón. No la has visto todavía. No, pero no iba a hablar de Napoleón. Porque es que una cosa es lo que uno quiere, otra cosa es lo que puede ver. Es que es lo mismo de siempre. Pero, no, voy al tema. ¿Qué os parece la precuela de los Juegos del Hambre? Que para mí, se ha estrenado de tapadillo. Yo ni tenía ni idea de que se había hecho esa película. Cuando estaba tan cerradita, que creo que también está basada en un libro. Corrígeme si me equivoco, sí. Eso no tengo la información ahora mismo. Pero digo, si es que no había necesidad. O sea, ya de primeras a mí me produce rechazo. Eso es lo primero que me produce. Porque además, a mí parece que esa trilogía va desde tope de gama hasta bajando, hasta dices, hostia, es un poco rollo la tercera, bajo mi punto de vista. Así, un poco de hablar de actualidad, ¿qué os parece? Pues mira, Dani fue a verla al cine con mi chica. Fue a verla. Montador, bienvenido, que dice que tiene pinta de sacaperras. Pues eso es un poco lo que yo pensé. Sí que es verdad que yo no soy muy fan de la saga de los Juegos del Hambre. De hecho, una de las películas que casi os recomiendo esta semana, que no va a ser esa, venía un poco a coalición de esta peli. Si lo llegas a ver, la recomiendo. Que era Battle Royale, la película japonesa de culto que evidentemente inspiró a esta saga de libros y demás. Me gustaría verla algún día con vosotros, Battle Royale, porque es una peli que a mí me gusta mucho y muy divertida. Pero yo, cuando vino Dani del cine, le pregunté, oye, ¿qué te ha parecido esta peli de los Juegos del Hambre? Pensando que me iba a decir, pues una puta mierda. Pues me ha gustado, está muy bien, muy entretenida. Y lo que está leyendo por ahí es que la peli sorpresivamente está gustando bastante, está funcionando muy bien en taquilla y que incluso la ponen mejor que algunas de las secuelas de la saga original. O sea que, bueno. Puede ser un poco como escuchaba Diego, un poco dónde tienes expectativas y qué es lo que ves. Yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Que si tienes las expectativas muy abajo, porque aparte, como tú bien dices, es una película que de repente ha aparecido en cines y nadie se la esperaba, ni siquiera había... O sea, yo no sabía ni que se había rodado. Y yo luego tampoco. Resulta que la peli está más o menos decente, pues oye, pues la gente tan contenta, claro que sí. Diego, ¿tu opinión sobre esto? Bueno, a ver, tengo entendido por la historia que es una especie de precuela, hablándote un poco del origen de ese personaje, ¿cómo era? Snow se llamaba, ¿no? El personaje de Donald Sutherland como el gran dictador de ese mundo, etcétera. Bueno, esas cosas pueden salir bien, pueden salir mal. Lo que sí os digo es que, sinceramente, yo personalmente agradezco que hagan esto. Es decir, a día de hoy es muy sencillo tirar de cualquier hilo como este para cascarte una serie de 3 temporadas, no sé qué, alargarlo en el tiempo y darle y hacer más darle a la churrera. Otro tipo de churreras diferentes a las superhéroes, que es de las que sueles hablar normalmente, Javi, pero sabemos que las series en sí, el mundo serie ya es una churrera en sí mismo. Que hayan hecho
lo que se hacía hasta hace cuánto, 10, 15 años, que es, oye, esto podría tener una precuela interesante, vamos a hacerle una película, yo ya la concepción en sí misma lo agradezco. Entonces, mínimo un visionado cuando esté en alguna plataforma. Aquí en mi caso se ha ganado. No me gusta tanto esa saga como para ir al cine. Pero un visionado en mi casa al menos se ha ganado por el hecho de no tirarse al Amazon Prime de turno, que supongo que sería Amazon quien lo hiciera, y te cascar una serie, aunque sea solo una temporada, 10 o 12 capítulos de algo que se puede condensar en 2 horas. Y Ismael, te estoy diciendo esto porque es lo que pienso exactamente de la serie que estoy viendo ahora, que sabes cuál es, que lo mencioné el otro día, una de Star Wars. Y hablando de la churrera, la segunda pregunta es, ¿qué os parece el tercer remake? No es esto es que ya no lo sé. Reebok, Reboot. porque tampoco Reebok, o lo como cojones se llame, que es Wonka, Willy Wonka. Vamos a verlo otra vez, por tercera vez, que yo sepa. A lo mejor hay más y me he perdido. A ver, otra de esas películas que de Porque, repente sale el tráiler y perdona, dices, anda, Isma, pero que esto... Sí. solo es, porque las dos primeras a mí me parecen peliculones. A mí me encantan las dos, sinceramente, te lo digo ya, ¿eh? Tanto la de Tim Burton como la de los 70. Dale, Isma, perdona, que te he cortado. Que otra de esas pelis que de repente han aparecido y es como, anda, pero esto se estaba haciendo. Ni puta idea de que se estaba haciendo y sinceramente lo que he visto, que es el tráiler, básicamente no me llama la atención nada. Primero porque el chaval el Timothée Chalamet, no digo que no sea un mal actor, ni un buen actor. He visto películas suyas que me han gustado. Call Me By Your Name, básicamente es una película que me gustó mucho en su momento. Pero a mí este tío vestido de Willy Wonka me parece que tiene cero carisma. Igual está el mal de compararlo con el propio Johnny Depp, pero es que yo he visto la película, he visto el tráiler y sinceramente no me llama la atención para nada. Aparte que creo que era bastante innecesario. No sé. Diego, Isma, Timothée Chalamet tiene poco carisma de Willy Wonka o sin Willy Wonka. No me interesa en absoluto esta película y no me interesa este actor, que no es que tenga una animadversión personal hacia él, pero actoralmente sí, porque me da la impresión que es de esos tipos que va a condicionar todos los productos en lo que se meta. Todo lo que haga va a tener que ser la versión triste, la versión emo, la versión tal, porque el muchacho es así. Y por tanto, ya lo han hecho con Dune, ya se han cargado un poco algo de la trama de Dune por hacerle que sea él el protagonista y por tanto el personaje tiene que ser lo que es él, que a su manera es un poco, yo que sé, hemos mencionado antes Johnny Depp en su día empezó a condicionar los rodajes en los que se metía porque solo podía hacer de tío raro, o le ha pasado más recientemente igual a Mickey Rourke. En su día le pasó, que supongo que en esto no estaréis de acuerdo, pero le pasó a Diane Keaton. Diane Keaton llegó a un punto en el que no podía interpretar un papel que no fuera ir vestida con pantalones y con sus gafas y tal, porque es que ella era símbolo del feminismo, empoderada a sí misma y no sé qué. No puedes condicionar así los productos, estoy totalmente en desacuerdo. Y es algo que está pasando con el Timothée Chalamet y su vida y su estética emo. yo de verdad, y es verdad que lo que decís, y los espectadores creo que están de acuerdo, que la de Tim Burton está muy bien, pero es que estoy intentando buscar cómo se llama la de los 70. A mí también me gusta mucho, ¿eh? La Que película, era el de la película se llama sí. Charlie, la fábrica de chocolate igual, ¿no? Ah, sí. Sí. La de Gene Wilder, ¿no? Es Sí. Gene Wilder, ¿no? La del No me chillas que no te veo. Que era Gene Wilder, sí. Willy Bueno, para Wonka- mí siempre será el Willy del Wonka y la jovencito fábrica de Frankenstein, chocolate. pero bueno. Willy Wonka en la fábrica de Bueno, chocolate. tengo entendido. Bueno, puede ser que se llamase en su momento un mundo de fantasía. Puede ser. Puede ser. Pero Pero las vamos, dos me gustan. Y además es un libro, es una película basada en un libro muy famoso para la literatura infantil y Sí. no sé. Bueno, y dicho esto, que ya era la segunda historia, para hablar un poco de novedades y demás, no quiero dejar pasar, y aquí ya vosotros tuvisteis una hora, yo solo quiero dejar pasar mi opinión. A mí me apetece, a lo mejor me equivoco, ver Gladiator 2. La verdad que sí, me apetece verlo. A ver qué sale por ahí. hombre, Yo sé. nosotros dijimos que. O sea, que las expectativas estaban bajas. No que no nos apeteciera, claro que nos apetece. En el momento que se estrena íbamos a estar todos en el cine viéndola, al igual que hemos ido a ver Napoleón. Ahora, Digamos, Isma, creo que digamos que nos apetece e inquieta a partes iguales. Exacto. Esa película. a mí lo que me apetece es saber qué mierda se les ha ocurrido para continuar Gladiator.
O sea, eso es lo que a mí me apetece. Y por lo tanto, me apetece mucho que se estrene y verla en cines. Pero es como, hostia, no sé, no me huele bien. Que por cierto, Gladiator es del Scott bueno, y ahora ya retomamos con Blade Runner, ¿no, Diego? ¿El qué? Perdona, no te El entendí. Gladiator es del Scott bueno, como tú le diferencias en el Scott malo y el Scott bueno, Gladiator es del Scott muy No, pero bueno. yo a eso me refería al Ridley Scott actual, que ha tenido algunos patinazos y otras que sí ha resuelto. Por entonces yo creo que Ridley Scott era complicado que fallara en el 2000, ¿no? Hasta ahí había llegado con estas obras de ciencia ficción, hasta obras para vosotros supongo que tan disfrutables, para mí no tanto, pero le reconozco el valor como Thelma y Luis, por ejemplo, que es de Ridley Scott. Entonces, era complicado que en el 2000 Ridley Scott fallara. A partir de ahí es cuando un poco inició la línea de acierto, error, como bien escuchaste en el programa, con la teoría de Isma de que sobre todo sus errores vienen más por intentar buscar la gran epopeya, que no le acaba de salir. Bueno, pero es que a mí me parece, y retomamos, insisto, en Blade Runner, que el top 3 de en realidad Scott estaría Gladiator, sin lugar a dudas. ¿Eh? A mí me parece un peliculón. Lo que pasa que si fuera un cine peplum como Ben-Hur en los años 50 le daríamos más valor que es una película rodada ahora cercanamente 23 años en el año 2000. Pero me parece un peliculón. No, ¿Eh? Gladiator ya Peliculón. es recordada como una de las mejores películas peplum de la historia. No hace falta que sea más antigua para serlo. A ver, yo creo que el top 3 de Ridley Scott, no quiero decir que sea con el que yo esté de acuerdo, pero sí con el que la mayoría de la gente va a coincidir, es el top 3 de Alien, Blade Runner y Gladiator. Son posiblemente las tres películas que más podemos destacar de Ridley Scott porque son las que la mayoría de la gente destaca. Que a mí me puede gustar más una, puedo quitar una más arriba, una más abajo, pero son esas tres, ¿no? Y no quiero dejar, yo soy fiel defensor de Thelma y Luis, cuándo se rodó Thelma y Luis, en qué momento se rodó y lo que supuso para la historia del cine. O sea, que decirte que entiendo lo que tú dices, que puede ser una película menor, si lo queremos entender así, pero es que o sea, supuso un antes y un después en la historia de rodar con mujeres, Pero así es de que claro. Ridley Scott es un tipo que tiene muchas películas menores en su carrera. Recuerdo, por ejemplo, la de Los Impostores de Nicolas Cage, que es una película que cualquiera cuando la ve dice, esto es de Ridley Scott, de verdad, esto lo ha dirigido Ridley Scott. Pero es una película que está bien, es una peli entretenida, a mí me parece una peli bastante decente. Pero claro, no tiene nada que ver con esas grandes películas de Ridley Scott como Alien, como Gladiator o como Blade Runner. Es un tipo que ha hecho de todo. Claro, por ejemplo, para poner ya y ir hablando ya de Blade Runner, ¿de dónde venía antes de hacer Blade Runner? ¿No? Digo, ¿de dónde venía? Tú que seguramente lo sepas y para poner en contexto a los espectadores. Venía de Alien. Venía de Alien y eso le hizo flaco favor además a esta película porque la gente esperaba algo más. Es verdad que igual no se vendió tampoco de la forma más adecuada. La gente esperaba pues eso, tiros, aventuras, algo estilo Star Wars pero en la Tierra, sin espacio o algo así. Y claro, se encontraron con esta profunda reflexión sobre el creador, la creación, la simbólica lectura religiosa en ese sentido, el hombre enfrentado a Dios, que podemos interpretar algo así, que bueno, a la gente creo que es de lo que más le disgustó del cine, pero a raíz de eso se provocó descubrir poco a poco esta película, eso, en videoclubs, etcétera, hasta acabar convertido en película de culto. Puede que la película de culto. Y deteniendo un poco esto que estás diciendo, Diego, y sin querer yo entrar en polémicas, ¿no es posible que en Prometheus haya un nuevo intento por parte de Ridley Scott de volver a tocar ese tema de la humanidad, los dioses y demás como lo hace Blade Runner? Es decir, ¿no es Prometheus un poco más Blade Runner que Alien? Siendo fallida, evidentemente. No te quepa duda que es lo que intenta. Lo que pasa es que lo hace rematadamente mal y me remito a todo lo que dije en aquel programa que no voy a incidir, pero sí, no te quepa duda que es lo que intenta. A mí me gustaría detenernos en esta parte, yo creo que es la más interesante de la película argumentalmente. Ya hemos hablado de la estética y hemos dejado claro los tres que nos encanta, que nos fascina y que es una película preciosa y espectacular. Y creo que eso no hay duda y es objetivo. Cualquier persona, le guste o no Blade Runner, no va a decirte que es una película fea, ni muchísimo menos. No, Pero no. a mí lo que más me gusta de la historia de Blade Runner, que siempre me fascinó y que me fascina a día de hoy, es el debate moral que te presenta entre las máquinas y el hombre. Un debate que en los 80
era más imaginado que real, pero que a día de hoy está muy de actualidad, con todo el tema de las inteligencias artificiales, con todo lo que está pasando en Hollywood con las inteligencias artificiales, con grandes empresas y grandes profesiones solicitando la regulación de esas inteligencias artificiales por el riesgo que supone para nosotros. Coño, lo que plantea Blade Runner, ese debate ético, no solamente de ¿deberían las máquinas sustituirnos en todas las labores que nosotros realizamos? Y luego, por otro lado, ¿cuál es el peligro que pueden tener si las máquinas acaban siendo más inteligentes que nosotros? Y por otro lado, nosotros como creadores de las máquinas tenemos el derecho de hacer lo que queramos con ellas. Que ese es el mayor debate que plantea Blade Runner, la ética, ¿no? La ética de los humanos contra las máquinas. Debate que luego se ha contado 1000 veces en el cine, pero que creo que esta película lo representa de una manera muy sencilla, pero a la par muy compleja y muy interesante. Así que abro ese melón. No, yo creo que la temática está muy de actualidad, como muchas novelas de toda esta generación de escritores de cine fantástico, que seguro que dominéis mejor vosotros dos, y sobre todo mi querido y bien amigo David Alonso, de toda la novela distópicas, ¿no? Que puede ser Philip K. Dick. Ahora no me van a salir más escritores, pero me salen novelas como Asimov. George Orwell, Orwell. Asimov, todo esto que se vende y que se sigue vendiendo un montón. Por desgracia, en muchos de esos sentidos, y que yo no he leído mucho, pero sí sé de qué van, y todos describen un mundo y el fin del mundo, sobre todo en un holocausto nuclear, no creo que estemos tan alejados de eso como creemos. Tampoco creo que sea un holocausto nuclear, sino básicamente que vamos a crear un mundo donde no se va a poder vivir. Ya está. No va a haber más vueltas que darle. A ver, Entonces, estas historias tampoco crean mundos donde no se puede vivir, crean mundos donde la vida es complicada, delicada y compleja, más que no se pueda vivir. Me quedo con la frase que le dice Roy a Deckard cuando está cayendo al final de la película, cuando está a punto de caer, que le dice algo así como... ahora sabe... No sé, recuerdo exactamente la frase porque no la tengo sí. fresca, pero básicamente le dice algo así como... Esto es lo que supone vivir con miedo, ¿no? Le dice, es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es. Básicamente estas historias lo que nos hablan es de sociedades de sociedades que son la máxima expresión de la maldad humana y que al final lo que hacen es crear sociedades donde todo el mundo vive con miedo y sobrevive, no vive, sobrevive. Y al final estas historias van de eso, no son fines del mundo, sino que el mundo sigue existiendo, pero por desgracia es peor que el fin del mundo. Vivir es peor Claro. que estar muerto. Claro, eso es lo que quería decir. Porque claro, no vives, sobrevives. Si ves, no hay nada romántico o que te gustaría vivir dentro de Blade Runner. De hecho, si te lo tomas muy en serio, como hay que tomarse la película, que me parece o una película para poner en una clase de filosofía, por ejemplo, te da que pensar, como bien ha dicho Diego. Y ya te dejo, Diego, porque hay un concepto en esa frase que has dicho muy claro de cómo vivirías tú si supieras la fecha de tu muerte, que es como viven los replicantes en realidad. Dice, no pueden crear sentimientos, pero sí que queda claro durante toda la película que sí los desarrollan. Entonces... Claro, esto tiene muchas implicaciones, como decís, además muchas implicaciones éticas, morales y filosóficas, pero al final, que además el otro día cuando os puse la trampa de las pistas de la película de hoy, una de las pistas que os dije fue igual alguna frase de esta película o algo relacionado con una película se dice todos los días. Me refería a mi frase con la camiseta a la hora de despedir mi sección, pero ¿cuántas veces no se habrá repetido también? Como dice V en V de Vendetta, los artistas mienten para cortar la verdad mientras que los políticos mienten para ocultarla. Y eso es lo que hace la ciencia ficción, miente para contaros la verdad. Esta frase os la he dicho un montón de veces. Y esta película es un claro ejemplo de ello, ¿no? Es verdad que te planteas una sociedad difícil de vivir, pero ¿qué sociedad no ha sido difícil de vivir? Los últimos 100 años igual, como mucho. Y aún así ha habido guerras de por medio, ¿eh? Es decir, los últimos 50 años, o sea, pensar lo que había hace 200 años, pensar lo que había hace 500 años, todas las sociedades al final son, o a día de hoy, no, o sea, nosotros aquí estamos muy bien, pero en Ucrania o en la Franja de Gaza ahora mismo no se está tan bien, por poner dos ejemplos de actualidad, por no hablar de esos que constantemente están así
y se nos olvidan habitualmente porque no salen las noticias como el Cuerno de África y ese tipo de sitios. Entonces, al final, todas las sociedades son complicadas de vivir. Pero eso es muy sencillo de ver. Cuando ves una guerra, cuando ves un agresor y un agredido, esto es diferente. Esto llevamos, como ha dicho Isma, ¿qué derecho tenemos? Tenemos derecho sobre una máquina. Podemos... ¿En qué momento deja de ser una máquina? Efectivamente, lo ha dicho Javi, tiene sentimientos. Sí, sabes que por dentro es un androide, pero te muestra sentimientos. ¿En qué momento puedes tomarte esas libertades? Y ahí está el debate ético-moral y ya digo, desde mi perspectiva también bastante religioso. Lo que pasa es que esto bebe mucho más del libro. El libro sí que era más reflexivo en este sentido. La analogía religiosa estaba muy clara porque además tenía un nombre concretamente que era el mercerismo, que era un tipo de religión concreta, aparte de lo de los animales. Por cierto, Jafi, si te has sorprendido, es muy importante en la novela los animales y es algo que se filtra en esta película y no se acaba de entender del todo, como el búho, aunque no entiendas en un momento dado por qué Roy al final va aullando como un lobo o coge una paloma, el hecho de que el animal que rodea a Deckard sea un unicornio, por qué Pris se maquilla el personaje de Alijana que parece un mapache, o sea, es algo que estéticamente queda muy bien en la película, pero narrativamente tiene simbología en el libro. Y ya te digo que tiene una relación muy directa con el tema de la religión y ese mercerismo, cómo asociar tu vida como androide a un animal, porque tampoco hay animales en esta sociedad, si te has fijado, es una ciudad gigante donde un animal no puede subsistir, y es una forma de buscar empatía con algún alma humana. Por eso intentan asociarse como con animales. Lo digo a nivel de lo de los sentimientos que mencionabas. Sí, es que si algo me gusta de la película es todo el rollo filosófico que desprende, no solo de la muerte, sino la ética, no solo lo de la inteligencia artificial que viene apuntado Isma, sino es qué somos como sociedad, ¿no? O sea, en realidad es qué somos como sociedad, porque al final Harrison Ford lo que hace es matar cosas que hemos creado nosotros. Claro, pero No ahí lo está el sé. debate, que es, te lo plantea la película muy bien, y es el trabajo de este hombre es matar cosas que hemos creado nosotros, y así a priori parece como muy fácil, un trabajo muy sencillo. Pero Deckard al final se acaba dando cuenta de que ese trabajo que parecía tan sencillo en realidad no lo es, porque el hecho de que los hayamos creado nosotros no nos da derecho a matarlos. Y es el verdadero debate de la película. Yo, sin duda, hablaremos, si queréis, de si Deckard es un androide o no lo es, si esto es mejor imaginar que un replicante, perdón. Si realmente en ningún momento el guión y la historia tiene intenciones de decirnos que lo es o que no lo es. A mí me gusta pensar que no lo es, porque para mí el sentido de la película es mucho mayor si él realmente es un humano y aprende la lección desde el punto de vista humano. Pero a mí una de las cosas que me ponen los pelos de punta de esta película y que he vuelto a ver la escena, aunque no he podido volver a ver la película completa otra vez en estos días para comentarla con vosotros, sí que me he puesto la escena del final de la película que me pone los pelos de punta, y es esa frase de se perderán como lágrimas en la lluvia, una frase que ha pasado a la historia del cine, que está muy bien interpretada por el actor en ese momento, la iluminación, todo es perfecto, esa lluvia es una escena perfecta. Pero es que al volverla a ver le he dado una lectura que a lo mejor nunca antes lo había pensado porque no la analizo desde el prisma de luego querer comentarla en el podcast, que es el hecho de ese comentario que evidentemente tiene mucho sentido con lo que está diciendo, a la vez, si nos damos cuenta, en ese momento está lloviendo y ese androide que está mostrando sentimientos podría estar perfectamente llorando, pero no lo estamos viendo porque la lluvia se está llevando esas lágrimas que seguramente está derramando, pero no lo podemos ver porque es un androide. O sea, no sé si me explico a dónde quiero llegar, pero que no se trata solamente de una frase. Se trata de que muy probablemente en ese preciso instante ese androide, los sentimientos que está experimentando son los de querer llorar aunque no pueda hacerlo. Y que esa lluvia se está llevando esas lágrimas, la que está ocurriendo en ese momento. A mí eso me parece espectacular. Y como digo, aunque la película está muy bien en todos los sentidos y Harrison Ford está muy bien, él se lleva de calle la película con esa escena. O sea, es que es indiscutible. Es importante
lo que está diciendo el montador, Ima, si lo quieres decir tú. Sí, dice el montador que la frase se la inventó Rutger Hauer en una de las sesiones de lectura de guión. Bueno, Espérate, a puntito aquí te digo. bueno, vamos a ver. Apunta. Sí y no. Ha trascendido que Rutger Hauer se inventó la historia. Pero. Rutger Hauer solo se inventó. Todos esos recuerdos se perderán como lágrimas en la lluvia. El resto sí que estaba preparado y guionizado. Ha trascendido a la historia que Vale. Rutger Bueno, Hauer yo es lo que he inventó entendido, la y que frase. en el guión lo único que había era "es tiempo de morir". No es cierto. Lo de la puerta de Tannhauser y los rayos C cerca de Orión y tal, eso sí que estaba guionizado. Eso no se le ocurría a Rutger Hauer. Lo de Rutger Hauer sí fue lo de todos esos recuerdos se perderán como lágrimas en la lluvia. De hecho, se filtra por la película y se ve porque Rutger Hauer mira y sonríe en un momento dado. Si os habéis fijado, si ponéis detalle en la escena, mira como más a la izquierda de donde debería estar Deckard, que es su interlocutor, y sonríe. Le está sonriendo a Ridley Scott. Eso se sabe. Está conocido. diciéndole, se te ha puesto dura, Ridley, reconócelo. Eso es. Pero te voy a poner un apéndice a eso, digo. Ese texto está muy bien escrito, pero la guinda del pastel y lo que queda para la posteridad es esa frase. Sí, no. A ver, Ridley Scott es tan preciso y detallista que si no fuera perfecto para lo que quiere contar no lo habría dejado, lógicamente. Si lo dejó fue por algo. Y os voy a decir más que os va a volar la cabeza a los dos. Porque además, como no sois fieles seguidores de esa serie, pues os va a volar la cabeza. En esta semana, además ya lo podemos decir porque ha salido, es un spoiler que ha salido, hemos visto morir a Arminia de Cuéntame y nosotros a este señor, al replicante por excelencia y con su texto que ha pasado a los anales de la historia como el Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿no? Qué maneras tan bonitas de morir las dos, de afrontar la muerte. Imagino que no habéis visto la de Cuéntame, No. pero que yo recomiendo solo ver el clip porque seguramente en los 23 años de historia de Cuéntame algún capítulo habéis visto en vuestra vida y no me lo negaréis, algún capítulo ha caído por vuestra mente y está muy bien y es como lo que dice este señor que es ha llegado el momento de morir, ¿no? Es exactamente lo que no quiero decir. Es tiempo de morir. Sí. Es tiempo de morir. ¿A cuántos de los que sufren en cuidados paliativos, mal llamados cuidados paliativos, que en realidad es ayudar a morir dignamente, ¿no? Les gustaría decir eso, decir, pues hasta aquí hemos llegado, ya soy viejo, ha llegado el momento de morir, te despides y chimpún. Porque es verdad que esos recuerdos del replicante, él lo vive así, y yo le voy a dar un giro para ser un poco positivo, de que morirán como lágrimas en la lluvia, porque él no tiene esa familia, no tiene esa madre. Pero cuando alguien fallece, sí que esos recuerdos perviven por la familia que ha vivido con ellos. Todavía a día de hoy tenemos eso. Otra cosa es que donde vayamos como sociedad, pero a día de hoy nos diferencia lo que nos recuerda. Te dejo ya, Isma. Nos diferencia la muerte del replicante, que él piensa que nadie le recordará, aunque queda claro que el personaje de Harrison Ford, yo quiero pensar que sí le va a recordar, con la sociedad o el contrapunto de la sociedad de hoy. Isma. No, perdona, que no te quería cortar. Simplemente que hay veces que haces unos silencios que parece que puedo entrar y todavía no has terminado. Es que me gusta. Yo he vivido los clásicos que dejan el silencio para orativo. No, que lo que te iba a haber dicho lo has dicho ya al final. Efectivamente es eso lo que él quiere. Él sabe que como replicante su vida no trascenderá, que no tiene familia y que nadie le va a recordar. Y precisamente por eso decide, en vez de dejarle morir a Deckard, salvarlo y contarle su historia para que el recuerdo quede en Deckard, que es una persona que sí que va a vivir más años y que, bueno, su historia no va a morir con él. Yo lo interpreto de esa manera y yo creo que es lo que él quiere. De hecho, lo bonito de este giro final es cómo vemos que el que hasta ahora había sido el héroe de la película, ese detective, se convierte un poco, no en el villano, porque tampoco se convierte en el villano, pero sí que es cierto que el malo, el villano de la película, se convierte... Isma, hay que decir que desde el principio, en realidad, si bebe del cine noir, entre otras cosas, es por plantearnos un antihéroe. Desde el principio de la película, además, se nota y se ve.
Sí, porque aquí, evidentemente, pues una escena que tú has dicho antes, ese guantazo que le pega al androide para tener relaciones sexuales con ella, una escena muy polémica y que a día de hoy todavía se sigue comentando, pero que plantea, pues ese debate moral que va planteando toda la película. Somos dueños de esos robots, podemos hacer con ellos lo que queramos, hasta tal punto de maltratarlos físicamente para conseguir lo que queremos, que en este caso es mantener relaciones con ella. Bueno, pues evidentemente eso solo puede pasar en una película donde nos plantean a un antihéroe. Es lógico, es normal. Pero al final de la película, el villano de ese antihéroe al final realmente pasa a ser el bueno. Todos empatizamos con él. Que es como están bien escritos, como están mejor escritos los buenos villanos. Y en este caso el villano deja de ser un villano para ser una persona con la que empatizamos, un androide con el que empatizamos, ¿no? Pero, y lo que quiero decir, esa escena de violación, porque volveremos al final para terminar el programa de hoy, o sea, la parte del programa de hoy. Es un poco ingrata de rodar, quiero decirte, para, para mí que te saca, no es que quieras identificarte con Harrison Ford, pero sí que no la llegas a entender del todo y sí que dices, está representando lo peor del ser humano, ¿no? Diego. Eh, Representa muchas cosas. Representa un contexto evidentemente machista. Al final ya sabemos todos cómo funciona esto y Ridley Scott como artista, pues bueno, bueno, no iba a desaprovechar la oportunidad de hacer una denuncia social. Representa un cambio de punto en ese momento de la película, porque si os fijáis, a partir de ahí la relación entre ellos pasa a ser otra y no creo que tenga nada que ver con el sexo, sino más bien la empieza a tratar de forma diferente, se ha enamorado de ella, digámoslo así. Y como tercer punto, pues hombre, volvemos a darle vueltas a lo mismo, pero es que es así, tú te enfadas con el móvil porque no hace o no se enciende o lo que sea y lo tiras, bueno, contra el sofá si no quieres romperlo, si lo quieres romper, pues estás lleno de ira homicida contra el móvil, lo tiras contra el suelo y lo rompes. Básicamente eso es lo que hace ahí Deckard. Es que hay que entenderlo como tal. Eso es lo que hace ahí. ¿O no? Claro, es que es uno de los debates importantes. Para mí, yo creo que su contexto es ese. Vale, pero otra pregunta entonces que os hago atendiendo a las peticiones del oyente. ¿Declan es un replicante o no? Para mí no, ya me mojo. Para mí, yo no lo sé. No sé lo que de cara. A ver, evidentemente, si nos atenemos a lo que dice el montador enmascarado, a la peli de Villeneuve, que es la secuela canónica de Blade Runner, no lo es. A mí me gusta pensar que no lo es, porque como digo, me quedo con el aprendizaje de él como humano, aprendiendo de lo mal que lo estábamos haciendo con los replicantes. Pero sí que es verdad que la película tiene insinuaciones, sobre todo los montajes, los últimos montajes de Ridley Scott, hacia que sí lo es. Hacia que él, igual que el resto de replicantes, tiene unos recuerdos implantados al que le quedan el tiempo que sea y que sigue pensando que es humano, pero en realidad no lo es. Yo creo que Ridley Scott quiere que Deckard sea un androide, yo prefiero pensar que no lo es. Esa es mi respuesta. Yo estoy con Ridley. Quiero pensar que lo es, entre otras cosas porque si no el final no le veo que tenga ningún sentido. A la figurita, quiero decir, la figurita Sí, la del unicornio. del unicornio solamente puede estar ahí porque Gaff conoce sus sueños, y si conoce sus sueños es porque los tiene implantados, y si los tiene implantados es porque es un replicante. Creo que por lógica, para darle cohesión a ese final, debe serlo. Quiero pensar que lo es por todo. Es algo que además te afecta personalmente a la hora de que te guste un montaje u otro. Yo prefiero el montaje sin voz en off, prefiero el montaje con la escena del unicornio para darle cohesión a esto, sin voz en off porque creo que, aparte de dejarte disfrutar más de esos momentos del spinner volando entre edificios, no quiero darle una capa más a ese personaje porque en el fondo no es más que un androide que le han toqueteado la cabeza para que haga el trabajo de los humanos y se cargue a otros androides. Al final quiero seguirle viendo eso, como la rumba que sueltas por casa para que te limpie la guarrería. Y por eso prefiero un montaje un poco más aséptico y un poco más igual, un poco más pesimista y sin ese final feliz, sin esa voz en off. Yo lo prefiero ver así, pero es
es una de las grandes cosas de esta película, que cada uno puede verla como quiere y nadie puede garantizar que lleve razón o no. De todas formas, ya os aviso que, como me gusta tanto esta película, voy a ahondar en esto en mi sección. Vale, más cosas que tengo ahí pendientes. ¿Cómo se dio ahí, se aprovechó la banda sonora tanto del final como de la historia de amor para utilizarlo para mil cosas? Para mil cosas se ha utilizado. Entre otras muchas cosas, para ser la carátula de entrada de Informe Semanal durante muchos años. La banda sonora estoy hablando. Y luego la estética de Daryl Hannah, sobre todo, cuando corre. Es que es muy gracioso cuando corre, que también eso se ha hecho mil imitaciones de esa escena y de esa secuencia. Yo la he visto mil veces. Entonces, quiero decir con esto, y es lo que quiero preguntaros. Y luego va la siguiente pregunta, que es lo que está esperando todo el mundo. ¿Qué os pensáis del final o qué final queréis? Pero eso es antes. Ahora lo que quiero pensar es, ¿cómo de influyente es esta película para entender los 80? Totalmente. Es una película de inicios de década que marcó la era del videoclub, porque de hecho fue la película, como ya hemos dicho, que su éxito viene del boca a boca posterior al estreno en cines, al videoclub, especialmente en Estados Unidos, porque sí que es verdad que en Europa esta película en cines sí que funcionó. No fue un fracaso, tampoco fue un gran éxito, pero llegó a funcionar. Pero vamos, el cine de ciencia ficción posterior de los 80 y de los 90 le debe todo a Blade Runner. Y no solamente la ciencia ficción, en general, todo el cine, la estética, ese futurismo distópico y pesimista, que aunque se hicieron películas coloridas, como por ejemplo, yo que sé, Regreso al futuro, esa visión futurista de Regreso al futuro, de la tercera entrega, perdón, de la segunda entrega. Sí que tenemos la visión colorida de los coches que vuelan, que es la que todo el mundo le gustaría, pero luego también tenemos la versión decadente de Biff siendo un dictador de ese pueblo y demás. Yo creo que en general todo el cine de los 80 ha sido influenciado por Blade Runner de una u otra manera, y especialmente el cine de ciencia ficción, pero no solamente los 80, como digo, los 90, y a día de hoy se siguen haciendo películas inspiradísimas en Blade Runner. Blade Runner 2049, sin ir más lejos, una secuela que para mí es fallida en lo argumental, pero sin duda como experiencia visual es una jodida maravilla, especialmente en la primera parte. Pues bueno, igualmente no hubiera asistido, evidentemente, si no hubiera asistido Blade Runner, pero es que la película merece mucho la pena verse en cines. Y aunque me decepcionó mucho porque me esperaba algo mejor, ver una película de Blade Runner que respeta también la estética del original en cines es una experiencia única. Y luego en principios de siglo tenemos películas como Matrix, tenemos películas como Yo Robot, tenemos películas como Minority Report, tenemos películas que han sido influenciadas por Blade Runner sin lugar a dudas. Diego. Vamos a ver, por no darle más vueltas y repetir lo que ha dicho Isma, que lo secundo casi palabra por palabra, ya sabéis que lo digo muchas veces, es muy complicado que una escena, un frame, una imagen de una película sea de esas recordadas y reconocidas que salen en los recopilatorios de cine, en las entradas de programas de cine. Es muy complicado que eso ocurra, aunque nos parezca que hay muchas, en realidad con las millones de películas que se han hecho a lo largo de la historia, no son tantas comparativamente esas escenas que hay. Creo que Rutger Hauer hablando bajo la lluvia es una de ellas, sin duda alguna, reconocida por todos, aunque no hayas visto la película, Javi, que era tu caso hasta ahora, sí creo, pero aún así sabías que correspondía a esta película, sabías que iba de aquí. Si has conseguido eso, tienes que haber llegado a una cota cinematográfica altísima. Poco más en ese sentido puedo decir yo. La segunda pregunta es la que no recuerdo que has hecho, que has dicho que con esa terminábamos. No, antes de eso, Vale. porque a colación de esto, quiero decir como espectador, a mí me ha jodido haber visto esa escena en otras cosas porque le ha quitado emoción a esa primera vez. O sea, Entiendo. sí. Yo envidio a la gente que no sepa nada de la película vea esa escena, porque claro, para mí no voy a decir lo que es la película, pero sí que es lo que le da muchos puntos al mensaje de la película. Entonces, eso fastidia. No, la última, perdón,
Dale. Sí, te iba a decir nada, por meter un chascarrillo que al final con una peli con tanta filosofía nos está quedando un programa como muy poso y muy serio. Si te sirve de algo, a diferencia de La Señora Oscuro, el capítulo de Los Simpsons no te destrozó la primera vez que viste El Resplandor, como ella. Que Sí. mientras yo estaba ahí intenso metido en El Resplandor, aquí la señora oscura a mi lado sentada se estaba descorromoñando pensando en sin cerveza Homer pierde la cabeza, Pero es en que uno de los momentos más dramáticos. de todas las Entonces, versiones que han hecho los Simpsons, creo que la mejor de todas, creo que es la del... ni siquiera dicen el resplandor, dicen el el, res- resplandor. el Por cierto, resplandor, que no eso es, tenemos los derechos, el eso es. resplandor. Ese sí lo dicen además. A lo que voy, que también quería decir, yo imagino que vosotros sois tan frikis que la habéis visto en versión original y tal, pero os perdéis esa voz de Constantino Romero, que es la hostia, la Yo hostia. debo decir que es una de esas películas, pero porque las películas de la época las disfruto mucho dobladas. Y aquí es algo cultural, es algo que... Y como bien dices, si sale Constantino Romero, vale, sí, la película en versión original está muy bien. Pero yo esta película siempre que la veo doblada. Eh, Y es que ese discurso con la voz de Constantino Romero mejora. Sí, Estoy totalmente con vosotros. Yo soy muy fan de esta película, que la he visto varias veces de diferentes formas, obviamente, pero es de aquella época, aparte de que es la nuestra, que es las que veíamos nosotros, pero en la que todavía los doblajes eran Sí, tan buenos, tan precisos, tan perfectos, que hay algunos personajes que tienen incluso más carisma y personalidad sí. doblados que sin doblar. Porque además es que me retrotrae muy bien, porque creo que tanto Harrison Ford como Bruce Willis, nuestro querido Bruce Willis, son de esos actores que en versión original para nosotros pierden y pierden mucho al perder esas voces tan carismáticas. En el caso de Bruce Willis, además ese Ramón Langa que también le sienta. Y mete a Y, Sylvester Stallone ahí también, y mételo ahí. además, paradójicamente, es que además son dos actores que podían hacer películas como estas porque hicieron de su carrera el triunfo del hombre normal. Porque al final es lo que eran. De hecho, si os fijáis, Harrison Ford, que es el que nos trae el caso hoy, su Deckard de hoy, su Indiana Jones, su Han Solo, no son ni el más guapo, ni el más fuerte, ni el más rápido, ni el que mejor pelea. De hecho, Indiana Jones, si os fijáis en sus películas, se pasa todas las películas haciendo guarradas a los otros, tirándole tierra en la cara y cosas así para ganar las peleas, ¿vale? Y hoy, si os fijáis, le dispara a uno por la espalda, al otro que le va a matar le mata a la otra, o sea, tampoco es precisamente un tío heroico y épico, es el tío normal, un poco como Bruce Willis. Y esas voces con tanto carisma, dándole tanta personalidad a tíos tan normales como ellos, creo que era un plus que hacen que por eso igual aquí en este país les podamos tener más cariño que, yo que sé, en Francia, por ejemplo. O en Portugal, que no se dobla nada, por decirlo así. Por terminar, que ya llevamos un rato, eh, hay que hablar del final. Imagino que os quedáis con el final de la versión. Hay 7 versiones. Veamos la versión en la que está en el ascensor y se van a los créditos. Pero yo no veo tan. O sea, entiendo, cuidado lo que voy a decir. Tan demonizar el decir un final feliz. Bueno, pues podían por haberlo puesto, no pasa nada tampoco. Es verdad que utilizar los planos de resplandor es cutre. Es cutre. Pero no lo veo tan mal. Es verdad que primero he visto la de Diego, por decirlo de alguna manera, y luego he visto la otra. No lo sé. ¿Qué opináis vosotros del final? a ver, yo me quedo con la canónica, que es la del montaje final, no la del montaje del director, porque como hemos dicho, el montaje del director no es el montaje de Ridley Scott. El montaje de Ridley Scott es el montaje final. Pero sí, me Final quedo. Cut. El Final Cut, correcto. Pero sí, me quedo con el final canónico, el final triste, el final dramático. Porque además Diego decía que él ve muy evidente que Deckard es un androide. Bueno, y también luego ha dicho una No, gran yo verdad. quiero ¿Quieres, pensar, he quieres dicho, pensar quiero pensar. que es un androide, pero luego has dicho acto seguido una gran verdad sobre esta película, que lo bueno que tiene Blade Runner es que se suscita muchas interpretaciones. Y se me ocurre una película moderna, más actual, que ocurre algo parecido. Y es Origen. Esa película cuando termina con esa peonza girando, ¿no? Que para un sector importante de la población todo ha sido un sueño y para otro no lo es porque hace como que casi se va a caer, ¿no? Pues yo creo que con esta película Blade Runner
pasa lo mismo. Y es que con ese final uno puede interpretar muchas cosas de muchas maneras y creo que es lo que pega en una película tan filosófica y tan profunda y tan compleja como lo es Blade Runner. Si de repente estás viendo una película como Blade Runner, tan compleja y filosófica, y de repente te plantean un final en el que dos personas van en un coche dirigiéndose a vivir al campo, donde todo además es súper verde y ya la contaminación ha desaparecido y no sé, no tiene ningún sentido y no pega nada. Imagino que en un mundo como en el que nos presentan, donde prácticamente la noche es eterna y siempre está lloviendo, debe de ser muy difícil alejarse tanto de una ciudad como para llegar a un lugar tan idílico como el que ellos se dirigen. Entonces, pues sí, no encaja con el tono de la película. No encaja con el tono y además creo que está pésimamente grabado, aparte de que la mitad de las cosas no son suyas, sino que son de la segunda unidad del Resplandor, efectivamente. Las partes que sí son suyas creo que está pésimamente grabado porque destila, se huele, se atufa, apesta esa escena a que ya la grabaron con 4 perras y nada porque no se ve ningún plano exterior, ya no hay spinner, eso lo grabaron en un coche normal, más o menos. Más o menos, los dos sentados, cámara él, cámara ella, cámara él, cámara ella y a funcionar. Entonces, como que comparado con toda la proeza que hemos mencionado durante todo este rato de programa, la verdad es que es algo muy flojo. En cualquier caso, diré que es un final, además, para los que pensamos que Deckard es un replicante, además es inaceptable ese final. O sea, es demasiado optimista. Todavía los que piensen o quieran pensar que es humano, podrían tolerarlo más. Para los que pensamos que es un androide, es totalmente inaceptable. Eso no existe. Nunca ha ocurrido. A mí lo que me llama la atención, y eso sí que me llama la atención, que todavía en el siglo, en el año 2023 tengamos tantas versiones que puedan ver el espectador, porque la distribuidora debería tener una, la que sea, y la que se ve. Es la gracia de Blade Runner. La gracia de Blade Pues, Runner es que sea un puto jaleo para el espectador. y fijaos lo que os digo, que es tal proeza técnica que se sabe de gente que, al igual que con otras películas como El Mago de Oz y tal, se la ponen muda. Se la ponen sin conversación, sin explicaciones ni nada. Muda con la banda sonora de fondo, nada más. Igual que la gente hace con otras como El Mago de Oz o Metrópolis, por ejemplo, que es muda, lógicamente. Eh, la gente, y esta es de esas películas que la gente le gusta, las puede ver muda. Incluso hay una versión en blanco y negro, y en fin, que jugando un poco más al noir aún. Así que, fijaos, aparte de las versiones oficiales, además están todas esas visiones alternativas. Bueno, pues nada. Escena y nota final. Yo creo que la escena la tenemos claro, creo que no va a haber debate, entonces vamos a dejarlo ahí. Y la nota, a mí me baja un poco el tempo, que es muy lento, O sea, me justifico por la nota que voy a dar. Y entiendo que es una joya del cine, pero no es algo para verlo, por lo menos para verlo anualmente, como hace digo, bajo mi punto de vista. Para mí la nota es un 8. Bueno, pues clásico indiscutible y peliculón. eh, de 9 no la puedo bajar. Así que a pesar de que tiene defectos como toda película de los años 80, que los tienen, es una película casi perfecta. Un 9. Pues para mí yo la considero el reverso tenebroso y pesimista de otras aventuras buenrolleras de ciencia ficción, como Star Wars o Regreso al Futuro, que la he mencionado Inma antes. Una inolvidable obra maestra de culto y película, como os imaginaseis, de cabecera de Lado Oscuro. La película del Lado Oscuro. Seguramente la primera que encontraréis en la estantería de este humilde sótano. Que por Y cierto, luego, Diego, antes de cerrar, tienes que enseñar tu edición. La edición de... Ahora con mi sección, si queréis. Vale. La enseño. yo quería, a ver, lo mismo te piso también la sección, pero creo que la audiencia, y además esto es un cliffhanger o como se llama esto, o sea, un clip de estos que coge Irma y luego lo pone a audiencia. Si te atreves, solo si te atreves, imagino que tú como eres, como aceptarás el reto, Diego, de decir el diálogo entero, final, para nuestra querida audiencia. No solo la frase que tú dices todos los jueves. Es que con el principio siempre me lío, ¿vale? Yo sé que he visto cosas que no creeríais. He visto rayos C brillar más allá de Orión. He visto naves arder. Es que los confundo los dos comentarios. Cerca de la puerta de Tannhauser, esos dos se me mezclan. Y todos esos recuerdos se perderán como lágrimas en la lluvia. Es tiempo de morir.
O sea, los comentarios los sé, lo que pasa es que se me mezclan en la cabeza siempre. Como actor no tiene precio, Ima, no sé cómo lo has visto tú. Ya cuando. Hombre, Si no he algún... interpretado, he repetido, no he interpretado. Hombre, Claro. Interpretación no ha hecho. Bueno, ¿y lo vas a interpretar? que lo interprete ahora. Sí. No, nos tiramos aquí un rato, hombre. Si me tengo que meter en el personaje y todo. Quita. Hostia, chaval. Vámonos con la pista. Está pidiendo la audiencia, Diego, pero bueno, te doy tiempo para que lo prepares, para terminar con ello en el programa de hoy. Tercera pista, Isma. Bueno, pues la tercera pista es una película de Park Chan-wook, director de Oldboy. Le va a gustar a Soledad porque la última de coreana No le gustó costó mucho, ¿no? arrancar. Pues no No, lo le sé. gustó, pero el comienzo costó. A mí también me costó, ya lo dije. No lo sé, ya veremos si os gusta. Pero vamos, si os gustó Oldboy, esta os puede gustar. Vale, vámonos con el hombre de negro, que está apuntando ahí para decirlo claramente. Dale. ¡El lado oscuro! Bueno, ¿y qué puedes poner tú para añadir a esto? Porque no puedes ensalzar una cosa comparándolo con Blade Runner. Nada. Hoy mi sección no va a ir ni de atizar ni de ensalzar. Bueno, o sí, no lo tengo claro. Sinceramente os lo dejo a vuestro criterio y al de nuestros espectadores. Porque a colación de haber tenido aquí, puede que la madre de todas las reflexiones, hoy toca Reflexión en la oscurera. Ya sabéis, su sección diario de Rosac. Y sin salir del Blade Runner verso, esta semana en el lado oscuro voy a seguir hablando de Blade Runner, ¿vale? Película que ya sabemos que es de 1982, dirigida por Ridley Scott, que siempre ha sido un director mucho más pendiente de la técnica y no en vano. Básicamente voy a acotar datos que igual no hemos mencionado, ¿vale? Que no en vano llegó al cine desde ese ala del audiovisual, de la publicidad, etcétera, un tipo detallista obsesivo en cuanto a elementos, planos, imagen, sonido, lo que le ha facilitado esa consideración justa y merecida como gran director técnico, algo que mencionamos el otro día hablando de Napoleón, Isma y yo, pero que ha derivado en que la parte artística de sus películas se resienta, ¿vale? Sus guiones tengan defectos considerables y de algún modo abandone a sus actores a su suerte, como es sabido que fue en este caso. Y es que cada miembro del reparto cogió su propio camino. Es decir, Harrison Ford se fue por la profesionalidad, ¿no? Utilizando recursos básicos de actor para sacar adelante algo que no acababa de entender del todo. Son Young, una chica joven y risueña, solo quería pasarlo bien, al parecer, y puede que se acabó tan tocada, porque esta actriz acabó fatal de la cabeza, fuera precisamente por esta película y este papel, un poco como hemos mencionado alguna vez que le pasa a los actores que pasan por el Joker. Rutger Hauer, pues bueno, un tipo civilino, puede que el que mejor comprendió lo que se traían entre manos e incluso aportó ideas, ¿no? Como lo de coger la paloma, que se pase la película dándole besos a todo el mundo, el monólogo del final, esa parte que se inventó, bueno, él aportó algunas ideas. Un detalle interesante de Daryl Hannah es que ella lo llevó por la infantilización del personaje. Ella lo consideraba como si fuera una niña pequeña, para lo bueno y para lo malo, con todo lo que eso implica, porque todos sabemos que los niños tienen ese reverso tenebroso de no tener los mecanismos sociales adecuados para afrontar ciertas cosas. O Edward James Olmos, por ejemplo, que jugó la baza de la multiculturalidad. Este actor es de origen hispano. Y utilizó esto como una forma, la única tal vez, de poderle darle una capa más a su personaje, a Gaff. Y todo esto fue para dar sentido a un argumento que bien podría no tenerlo y que de hecho no lo tenía, hasta que de repente lo tuvo. Porque no en vano, la novela de Philip K. Dick en la que se basa estaba más centrada, como he dicho antes, en las relaciones entre humanos, la metafísica religiosa y el mundo onírico, muy lejos de lo que Ridley nos plantea aquí. A pesar de que el primer productor, Hampton Fancher, que lo ha mencionado antes Isma, que no era guionista, al hacer el primer resumen de 8 páginas para intentar venderlo a una gran productora en busca de financiación, siempre jugó con la idea de una historia más fría y aséptica, más cercana a la novela, plagada con todos sus animales y sus sueños que hay en la novela.
Pero Ridley, mano a mano con David Peoples, el que acabó siendo considerado el guionista definitivo y oficial del film, como ha mencionado antes Isma, vio claramente que lo que reclamaba esta historia era una acción estilo old school, tipos con gabardina y tiros en callejones. En resumen, lo que reclamaba era cine noir. Todo, por supuesto, plagado de virguerías técnicas de todo tipo que no solo le dieron una capa más al film, sino que la convirtieron en una especie de arte visual abstracto. Como he dicho antes, hay quien incluso la visualiza en modo cine mudo y con la banda sonora. Y todo esto le salió muy bien. O no tanto. Porque entre detalles tan interesantes como el ajedrez entre J.F. Sebastian y Tyrell, o Gaff como personaje importante, que esas cosas fueron invención de Ridley Scott, se coló algún cagancho bien gordo. No por culpa del guionista del director, pero sí por los montajes y remontajes que tantas vueltas ya les hemos dado y que son en realidad vienen derivados de el cambio tan habitual que ha habido de la propiedad intelectual de esta película. Para mí, como esa voz en off heredada del cine noir que tan flaco favor le hacía al film, el final cutre y baratillo del que ya hemos hablado, o la ausencia del sueño del unicornio, que deja sin sentido ese gran final. Todas estas cosas modificadas por Ridley en cuanto pudo con ese Final Cut que nos trajo en el 2009. Y por algo será, digo yo, que lo hizo. Pero el fallo más gordo e importante de todos es que, no sé si os habéis fijado, de dónde parte todo. Todo parte de que se menciona a un sexto replicante. Esto estuvo en el guión, luego se eliminó, iba a haber otro personaje, otro replicante, iba a ser Mary, que iba a ser la madre típica americana, que ella no sabía que era un replicante, pensaba que era la madre estándar, la de levantarse por la mañana a hacer las tortitas y el zumo de naranja, ¿vale? Que también iba a acabar siendo retirada por nuestro protagonista. Pero esto se mantuvo en la grabación y en el montaje. Nadie tiene muy bien claro por qué, hay diferentes versiones. Y lo que debería ser constitutivo de un fallo de récord tan gigantesco como esa faraónica Tyrell Corporation que parece una pirámide, lejos de hacernos torcer el gesto, al contrario, amigo mío, nos trajo la madre del cordero. Espera, ¿quién es el sexto? Y ahí empezó todo. Ahí nació lo que a día de hoy es una de las preguntas más inquietantes y que ha provocado los debates más encarnizados de la historia del cine. Una de ellas, ahí, con la célebre tabla de Titanic, de la que precisamente también hemos hablado hace unos programas. ¿Es Deckard un replicante? ¿Y sabéis qué es lo mejor de todo? Aunque os haya respondido antes, que da igual, ¿vale? Porque los hay que pensamos una cosa, yo ya he dicho mi opinión, los hay que piensan otra, y los hay que incluso, como en mi caso, lo que pensamos, somos conscientes que es lo que queremos pensar, que no tiene por qué ser necesariamente la respuesta correcta, o sea, tampoco nadie lleva aquí la verdad absoluta, porque al final, después de todo, la respuesta es indiferente. El gran triunfo del film es habernos llegado a hacernos esa pregunta. Y a día de hoy, secuela incluida, creo que nadie es capaz de asegurar 100% que lleva razón o no, si es un replicante o no. Y ni siquiera el mismísimo Ridley Scott, que muy cuco él, ha seguido alargando este chicle descaradamente además y enredando un poquillo con el tema, dando siempre respuestas ambiguas, aunque acreditado queda, esto le salió de pura chiripa. Así que esta película en general y el asunto de si Deckard es un replicante o no en particular adquirieron vida propia y desde entonces el fenómeno fue imparable, incluso sobrepasando a ese Ridley Scott que acabo de decir que fue pura potra y a los creadores en general. De remate, si os habéis fijado, paradójicamente algo de esto se destila en la propia trama, con esa creación enfrentándose cara a cara con su creador. ¿Vale? Y así, el proyecto cinematográfico, que en principio, por si os interesa, se llamó Dangerous Days, hasta que Ridley compró los derechos de una novela llamada Blade Runner, que no tiene nada que ver con esto, solo para utilizarla como título, cierra su círculo con todo lo que rodea a esta producción. Todo con una coherencia total y absoluta, aunque una coherencia tan discutible y debatible que te atrapa, tan enrevesada y retorcida que te inquieta, y tan casual y particular con todo lo ocurrido alrededor de esta producción que casi roza lo sobrenatural. En conclusión, todo esto convirtió lo que no debería ser más que una sencilla historia de un manitas del servicio técnico reparando una nevera,
que al final es lo que es, ¿vale? En una obra maestra absoluta para la posteridad, que como he dicho al principio, solo se puede catalogar como fascinante. Puede, quién sabe, que la más fascinante de la historia del cine. Y sabéis que siempre que reflexiono sobre todo esto, me digo a mí mismo, bueno, adapto un poco más bien la última frase que le dice el bueno de Gaff, que parece que al final es el que conoce todo, ese personaje de Edward James Olmos a Deckard. Y es que es una pena que esta película no pueda vivir en el recuerdo colectivo donde justamente merece estar, pero ¿quién vive? Y ahora, por no acabar tan profundo si queréis, aprovecho, hacemos como esto los cutres y horteras lo llaman unboxing, ¿no? Sí. Si queréis os enseño lo que trae el maletín, este maletín que imita los maletines donde llevan el test Point Kampf en la película, a ver si soy capaz de abrirlo. Ahí estamos. Esto estoy seguro que no lo compraste tú, que fue un regalo. No, lo compré yo, ¿No? mira. Y entonces aquí tenemos, aquí en la parte de aquí arriba tenemos una carpeta con fotos, ¿vale? Y tenemos, no sé si se percibirá, Una acreditación, ¿no? La acreditación de... la acreditación que en realidad es de esas que si lo mueves cambia la escena, se Qué mueve la fantasía, escena. qué fantasía. No sé si lo veis. Sí, sí, Vale, sí. y aquí dentro hay Como, una como los carpeta. cuadros de Jesucristo que venden en los chinos. Eso es. Sí. Y en la carpeta de arriba, aquí está, tenemos pues fotos de dibujos que se hicieron para plantear el rodaje, dibujos de producción, de escenas, etcétera. Vale, eso por un lado. Y luego en la parte de abajo viene la película, edición 5 discos, que creo que es la misma que tiene el amigo Ismael. No, no es la Hemos misma, pues mencionado la antes. mía es de 2 discos. Es metálica Vale. también, pero no es exactamente igual. Esta es edición 5 discos, ¿vale? Y los dos juguetes, que a mí personalmente es lo que más me gustan. Uno, por supuesto, aquí lo tenéis, el Spinner, Ujú. cuyas puertas se abren, por cierto. ¿La tenéis? Qué maravilla. Madre mía. ¿Vale? Y como no podía ser de otra forma, para que todos reflexionemos sobre quiénes somos y cuándo acabarán nuestras vidas, yo de cuando en cuando reconozco que voy por casa y lo acojo. Aquí tenéis el unicornio. Yo siempre De tengo una los duda sueños. con esta cajita. ¿Ese unicornio es de papel, es blando o es duro? No, es duro, es de plástico. Ah, es de Al plástico, final vale. es de plástico. No está hecho con la mella de un paquete de tabaco. Maravilloso. Para que todos recordéis que, como acabo de decir para terminar, ¿quién vive? Una pena que quien sea no pueda vivir, pero señores, ¿quién vive? Pues nada, termina ya. Hombre, hoy más que nunca, dejadme que disfrute enormemente diciendo que nada más desde el sótano al que lleva la puerta de Tannhauser. Muy bien. Tú te has dado cuenta que... El montador Es que- enmascarado nos dice sí. que el unicornio está hecho del material del que se hacen los sueños. que Nunca se ha mejor guardado, dicho, ¿no? Sí. se ha guardado su sección por si acaso no le dejamos hablar todo lo que él quería. Dije, pues yo ahora hablo, por si acaso no me dejan estos dos. Estos En mi tres. defensa diré que también lo utilizo para atizar, porque os recuerdo que con Prometheus pasó lo mismo, que hemos mencionado de hecho hace un rato, por si no podía atizarle lo suficiente. Bueno, Isma, la peli de la semana que viene. Bueno, ¿la habéis adivinado alguno? Yo sí. A ver, Diego, ¿cuál es? Redada asesina, supongo que tercera parte, ¿no? No. ¿Cómo que no? No. ¿En serio pensabas que era Redada Asesina? Sí, claro, porque de hecho nos mandaste, dijiste, si queréis esta la segunda, que yo la vi y tal, con esas escenas así más gores y más heavy, pensaba que Pero iba por ahí. la tercera no hay. No, se está haciendo, se está No, digo, rodando. dije, es que igual han sacado una tercera y ahora de repente en alguna plataforma. No, he dicho, en las pistas he mencionado que es coreana, Redada Asesina es Indonesia. Y... sí. Y es de Park Chan-wook, que es el director del Boy. Así que... Ah, vale, pues entonces no. Pues como ocurre muchas veces en la historia del cine, hay trilogías que no tienen nada que ver la una con la otra, o poco que ver. La trilogía del dólar, de Sergio Leone, la trilogía del corneto, donde está Zombies Party.
Pues hoy vamos a ver la tercera entrega de la trilogía de la venganza de Park Chan-wook. Vimos la segunda, que fue El Boy, y ahora vamos a ver la tercera, que es Sympathy for Lady Vengeance. Ese es su título. ¿Y tiene traducción en castellano? No se tradujo. Sympathy o Sympathy for Lady Vengeance. Es el título por el que se la conoce, el único título. Luego te mando enlace. Esa es la peli que vamos a ver la semana que viene. La última peli de la trilogía y una peli estéticamente muy potente, y a ver qué os parece. A ver si os gusta. Muy bien. Pues volveremos con el cine coreano. Y la el cine semana que coreano de viene. venganzas. De venganzas. Que además los coreanos vengándose son muy heavy. Pero bueno. La Veremos particularidad a ver. que De tiene hecho, es que la protagonista es una mujer. Aquí la venganza es una mujer. Fijaos lo visionario en ese sentido, que la búsqueda de estilo dentro de ese cyberpunk de Blade Runner, que hay mucho asiático metido en ese mundo, si os habéis fijado. Hay mucha influencia del mundo asiático y sobre todo de ese Hong Kong más sobresaturado, pero a su vez con sus neones y sus cosas, o ese Tokio tan visual en Blade Runner. Así que no es mala transición pasar de Blade Runner a una película recomendada por nuestro Isma. De hecho, siempre me fascinó que en las calles de Los Ángeles futurista predominasen los kanjis japoneses y chinos, como esa multiculturalidad, y como que hubiese un montón de inmigración asiática en eso Los Ángeles futurista. En fin. Muy bien. Pues nada, majos y majas. Hasta la semana que viene no tenemos tiempo para más. Y muchas gracias por estar ahí. Chao. Gracias a vosotros. Chao, Adiós. chao, chicos.